En pantalla tenemos, ya ingresamos lo que es a la parte de el manejo de derivadas, modelos matemáticos con derivadas. Ese es el proceso en el que estamos, ¿sí? Iniciamos el primer acercamiento con el manejo de límites, pero evidentemente la definición epsilon delta, que es lo que interesa para este curso, en donde importa más el concepto de límites y las características que él tiene que otra cosa. Bien, y aquí lo que seguimos es entonces con lo que es aplicaciones de la derivada, y la primera clase en este sentido es esta, que nos permite hacer la obtención de la derivada gráfica. Ustedes cuando han estudiado sus cursos de cálculo, este, pues se ha enseñado la derivada pues desde las tablas, ¿no?, de derivación, y prácticamente los ejercicios son teóricos. En esta clase lo que tenemos la propuesta es de obtener la derivada, pero de manera gráfica, de forma gráfica. Entonces, para ese efecto, pues vamos a hacer lo siguiente. Permítanme, voy a quitarle el volumen a esto. Ya. Entonces, desde el concepto de derivada, nosotros el concepto de derivada es este. La derivada de una función de y de x se entiende como el límite cuando un valor delta x tiende a cero, tal que acá iría la función f de x, ¿sí?, más delta x con el argumento menos f de x sobre delta x. Delta x lo podemos simular llevándolo a un valor de una 10 milésima, ¿ok? Y con intervalos de pi sextos de y de x, listo. En la calculadora científica entonces lo podemos hacer los cálculos uno por uno de la siguiente manera. Entonces colocamos acá el argumento de x, que sería el ángulo, entonces pi sextos, más que sería el valor delta que hemos establecido, que sería ¿sí?, de una 10 milésima, este sería el valor. Entonces simplemente el valor del ángulo más el delta x menos simplemente pi sexto, porque ese es solo el valor de ángulo, sobre el valor delta x, que es de una 10 milésima. Haciendo esta operación obtenemos este valor, 0.866. ¿Sí? Si lo tomamos a 3 decimales, entonces lo colocaríamos acá, o a 2 decimales, ¿no? 0.86. Bien, entonces dice, para la obtención de este resultado debemos colocar la calculadora en radianes. La manera de hacerlo es desplegando este menú, y aquí la opción 4 que dice radianes, entonces ya nos queda la tablita en radianes, ¿ok? Entonces acá tendríamos entonces ya por demás establecer los intervalos. Vamos a movernos en intervalos de pi sextos. Entonces de 0 iniciamos en 0, luego pi sextos, luego pi tercios, luego pi medios, etcétera. Y para cada valor de ellos vamos a calcular el valor de la función seno, pero recuerden que es aplicando acá el concepto de derivada. Acá. Entonces la primera vez que usamos esta fórmula la usamos con pi sextos, luego la vamos a usar con ¿quién? Con pi tercios, ¿correcto? Pi tercios, igual lo mismo, entonces sería seno de pi tercios más el delta x no cambia, es una 10 milésima siempre, menos el seno en este caso sería pi tercios, para calcular estos valores de la segunda columna. Permítanme a ver y damos acceso a algunos compañeros. Ingresan. Listo. Bien. Bueno, regresemos acá. Entonces ahí vamos calculando los valores. Entonces pi sextos, pi tercios, y obtenemos finalmente esta lista de valores. Aquí nos vamos moviendo en términos de pi sextos. Ahorita lo vamos a mirar en graph. Ok. Bueno, entonces, ¿está claro? ¿Tienen hasta el momento alguna duda? Estos valores nos movemos en pi sextos. Lo que pasa es que 2 pi sextos, ¿cuánto es? Si simplificamos el 2 arriba y el 6 abajo, nos queda pi tercios, ¿correcto? 3 pi sextos sería tercera de 3 una, y tercera de 6 2. Entonces, por eso queda pi medios, ¿ok? Pero todos nos movemos en intervalos de pi sextos, ¿ok? ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, permítame un segundito acá.
Listo, entonces una vez que obtenemos ese valor, permítanme, ya están llegando otros compañeros, vamos a admitirlos. Ok, listo, entonces construimos esta tabla de esa manera, ok, entonces construimos la tabla del seno de x, simplemente utilizando estos dos elementos. En este momento entonces tenemos una forma de representación de funciones que sería precisamente el de los valores de x y los valores de y, inicialmente estas dos. Si nosotros vamos hasta graph, abrimos el graph y vamos a a la sección de ingresar valores, esta, que recuerdan la herramienta, ¿sí? Esa es la herramienta. Entonces ingresamos los valores, ¿no? Entonces cuando vale 0, cuando vale pi sexto. Ah, bueno, acá el valor de pi, como pueden observar acá, voy a aumentar un poco esto, ¿dónde es que se aumenta? Allá, acá, vamos a aumentar, acercar un poco la... Ah, no me funciona, qué raro. Bueno, vamos a ver si se funciona por este lado. Mm, mm. Bueno, bueno, yo creo que ahí se alcanza a apreciar adecuadamente porque no está haciendo... Ah, ya, me parece que sí. Bueno, ahí está un poco mejor. Listo, entonces acá está. Entonces observen que el graph permite el pi sexto, ¿no? O sea, la palabra reservada pi se puede utilizar. Entonces el primer valor, digamos, es de 0, vale 0. Cuando x vale 0, yo vale 0. Cuando x vale pi sextos, el ángulo es pi sextos, entonces vale 0,5. Cuando es pi tercios vale 0,86 y así sucesivamente. Ingresamos todos los valores en graph, ¿ok? Entonces ingresamos los valores de tabla que obtuvimos. Inicialmente vamos a obtener la gráfica de esta función, o sea, la función seno. Luego que terminamos de agregarlos, pues vamos a configurar los ejes. Aquí vamos a marcarle mostrar números como múltiplos de pi en el eje X. Vamos a marcar eso. Y vamos a marcar de dónde vamos. Entonces vamos a decirle que de menos pi tercios hasta 13 pi sextos. Es decir, vamos un valor más allá. Aquí sería 12 pi sextos, que sería 2pi, ¿correcto? 12 pi sextos, que sería 2pi. 2 entre 6 da 2, queda 2pi. Entonces 12 pi sextos sería por eso el último valor, ¿no? Que sería 2pi, 12 pi sextos. Pero acá en la configuración de los ejes colocamos 13 pi sextos para que nos muestre el 2pi. Si le marcamos 12 pi sextos no lo va a mostrar. Entonces vamos uno más, 13 pi sextos. Y arrancamos desde menos pi tercios. Y nos vamos moviendo de a cuánto, de a pi sextos. No olviden que marcar esta casilla, ¿ok? Mostrar números como múltiplos de pi, mostrar cuadrícula. Y para el eje Y, que está entre menos 1 y 1, el valor de la función seno, que es lo que estamos graficando. Entonces sería mínimo menos 1,6, máximo 1,6. Vamos a darle un intervalo de 0,1. Acá por supuesto no vamos a mostrar los números de pi porque aquí ya son los valores de la función seno, ¿ok? En el eje vertical. Listo, teniendo eso entonces, y procedemos a obtener la gráfica de la función, que sería esa. Esa sería la gráfica de nuestra función. Simplemente. Bien. Y entonces hasta ahora hemos graficado la función. Bien, la función nada más es acá con los valores del seno calculados como es, ¿no? Bien, ahora esta segunda columna que representa la derivada del seno, ¿sí? La función derivada del seno, pero la vamos a obtener ¿cómo? Recuerden acá con la definición de derivada, que es esta. Entonces, haciendo cada una de estas operaciones, obtenemos los valores de la segunda columna, que es esta. Entonces la derivada del seno va a ser esto. Entonces el límite cuando delta de x tiende a 0, haciendo los cálculos respectivos. Entonces observen el primero nos da, ¿sí? El primero, este era para la función seno, ahora para la derivada hacemos entonces esto mismo, ¿no? Entonces, digamos, entonces veamos, cuando x vale 0, entonces vale 1, cuando vale pi sextos 0,86, que es el valor que viene acá de ejemplo. ¿Ok? Cuando x vale pi sextos, entonces la derivada de la función, que sería esta, el valor de la derivada, que sería este, es 0,86. Entonces quiere decir que ese valor lo anotamos acá. Cuando vale pi sextos es 0,86. Aquí estoy relacionando
los valores de los ángulos de 0 a 2pi y aquí los valores que voy obteniendo de la derivada de la función seno por medio de la fórmula o de la definición de la propia derivada. Y así obtenemos entonces 0 para cuando vale 0 vale 1, cuando vale pi sexto vale 0,86, cuando vale pi tercio vale 0,5, pi medio vale 0, 2 pi tercios menos 0,5 y así sucesivamente. Y tenemos este conjunto de valores. ¿Ok? Luego lo que hacemos entonces es, vamos al graph y dejamos la configuración de los ejes así y lo que hacemos es ahora ingresar los valores de la primera y la tercera columna, es decir, los valores de los ángulos, que son los mismos que teníamos para la función seno, que aquí apareció en verde, y ahora los valores de la derivada de la función seno. Cuando nosotros hacemos esto, en graph, graficando los puntos y luego enviando a graph para que nos dibuje, entonces aquí nos hace la gráfica de la función derivada. Es decir, la función en color azul es la función derivada de la función seno, que está en verde. Aquí es evidente, por lo que ustedes conocen de estos temas ya desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Entonces esto corresponde a la gráfica de la función coseno. Y para corroborar este tema, entonces acá arriba regresamos y en la tercera columna, en la última columna, vamos a graficar la función coseno. Con lo mismo, entonces x y estos valores. Hacemos los cálculos y vea que coinciden los valores de la derivada de la función seno con el valor de la función coseno. Estos valores coinciden la segunda, la tercera y la cuarta columna. Nos da los mismos valores. Eso quiere decir que eso me corrobora el hecho de que la función coseno es la derivada de la función seno. Entonces es lo que obtenemos acá y lo hemos obtenido la derivada de manera gráfica, que es el objetivo de esta lección con ustedes. Entonces observen que aquí está la función coseno como derivada de la función seno. ¿Listo? Eso es todo. Entonces básicamente es un tema bastante sencillo, pero muy interesante, porque permite que ustedes manejen los temas de derivadas de una manera un poco diferente a lo que es tradicionalmente estas temáticas en los cursos de cálculo, ¿no? Entonces los cursos de cálculo. Entonces hemos obtenido la gráfica de la derivada de la función seno. ¿Listo? Entonces, una vez hecho esto y comprobado en graph, pues la idea sería entonces ya empezar a obtener otras derivadas. Por ejemplo, si yo ahora tengo la función coseno, ¿cuál sería la derivada de la función coseno? ¿Listo? Allá gráficamente. Entonces, ¿qué haríamos? Entonces tendríamos una tabla similar como esta, ¿correcto? Una tabla similar como esta. Entonces aquí colocaríamos coseno, aquí la derivada del coseno, que la hallaríamos entonces ¿cómo? Básicamente con la misma fórmula, ¿cierto? Límite cuando delta de x tiende a 0, entonces aquí sería coseno de x más delta de x, donde el delta de x hemos establecido este valor, una 10 milésima, menos coseno de x sobre delta de x, llevamos a la calculadora y entonces tendríamos los cálculos de la derivada para cada valor. ¿Sí? Cuando vale 0, desde 0 y construiríamos esta tabla con el coseno. Aquí el coseno, aquí la derivada del coseno y luego exploraríamos a ver qué valores nos da, ¿sí? ¿Qué valores nos da? Primero graficando x con coseno, o sea, el punto de partida sería acá con la gráfica de color azul, que es el coseno. Bien, y lo que tendríamos que obtener, ya con una gráfica de otro color, sería entonces acá incluir los valores de la primera columna, que son los valores de los ángulos, acá, y los valores de la tercera columna, que ya sería la derivada del coseno. ¿Listo? Y al hacerlo, pues debemos ver qué gráfica obtenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gráfica que se obtiene? ¿Sí? Y para la derivada, cuando tenemos la función coseno, acá abajo, tenemos la función coseno, entonces aquí le sumamos, le agregamos la gráfica de la función derivada del coseno. Entonces ahí debe aparecer y posiblemente a ustedes les resulte sencillo identificarla. ¿Listo? Entonces ese es el tema, como ven es un tema bastante sencillo, no tiene complique, ¿sí? Y es además muy interesante porque podemos obtener la derivada de cualquier función gráficamente, valiéndonos del cálculo. Por supuesto, ustedes como expertos en programación
y que son conocedores de algunos lenguajes, podrían hacer para que se generara automáticamente esta tabla, ¿no? Entonces genera por lo menos estas tres columnas, ¿no? Entonces aquí la función ¿cuál es? Tran, generaríamos, la última que estábamos hablando era coseno, y aquí entonces hiciera los cálculos respectivos, crearíamos una función por ahí especial en Python, que me permitiera en Python o en Java o en C, que es el lenguaje que ustedes quieran, y obtendríamos acá la tabla completa de datos. Y ya teniendo estos datos, ¿nos vamos hacia dónde? Nos vamos hacia el graph. Podemos dejar la misma configuración de ejes y luego ingresar los valores que obtenemos de ángulos y función. ¿Listo? Y de igual manera vamos a hacerlo con los valores de la derivada que nos dé, los valores de ángulo y los valores de la función derivada. Y listo. Entonces les propongo realizar ese tipo de ejercicios, ¿ok? Y luego a continuación, pues acá hay unos ejercicios propuestos para que practiquen, ¿ok? Entonces, con ayuda de Graph es un compañero poderoso en este tema del estudio de funciones. eh, entonces, acá realizan esos ejercicios, ¿ok? Y la metodología entonces es esa, ¿ok? Entonces, los ángulos podemos dejar los mismos. Bueno, acá también es con el coseno. Ah, bueno, acá está el ejercicio planteado, aquí está de primero. Si ahora la función es coseno, entonces vamos a calcular o vamos a dibujar mejor la derivada que muestra esa función. O sea, vamos a dibujar la función derivada del coseno, dibujamos las dos. Aquí ya tendríamos una de ellas, que está la que está en color azul, aquí la vemos, bien, y luego restaría entonces hacer los cálculos respectivos y con los datos para correspondiente a cada ángulo dibujaríamos la derivada. De igual manera lo vamos a hacer para x al cubo, para el logaritmo natural de x y para 4 elevado a la x. Entonces, como ven, es algo bastante sencillo. Entonces quedan con este compromiso pues para seguir avanzando pues en lo que es nuestro curso de algoritmos. No sé si tienen alguna pregunta, pueden preguntar lo que quieran. ¿Sí? ¿Cómo sería la metodología entonces de realización de esto? Entonces los escucho. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, la pueden expresar. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo entendido? Si todo está entendido, entonces manita arriba, por favor, para saber que está todo entendido. Y entonces ya lo que queda es Profe, una empezar a pregunta, trabajar. Cuénteme, Jorge. el valor de delta X siempre sería el mismo. ¿El valor de qué, perdón? Delta X. Ah, no, excelente la pregunta. No, a ver, el valor de delta X, pues la idea es que, sí, como los ejercicios de exploración que han hecho con los métodos numéricos que hemos estudiado, entonces aquí también tendrían una especie de taller en el cual variáramos, al variar el delta X, veríamos cómo se grafica la función. ¿Ok? Entonces eso es un trabajo que quiero de exploración que hagan. Pero acá podemos dejarlo con este valor de 0, de una 10 milésima. ¿Ok? Este valor lo podemos dejar para la realización de estos ejercicios que están propuestos acá. Podemos dejar ese valor. Pero ya en un taller próximo que hagamos, entonces sí vamos a explorar, que les voy a pedir explorar, por ejemplo, que sea una décima, cómo cambia, ¿no? A una centésima, a una milésima, a una 10 milésima, a una millonésima, cómo grafica y cómo tenemos los valores, ¿ok? Entonces eso queda pendiente, pero para este taller, para la solución de estos ejercicios, sí, vamos a dejar este valor de delta x, ¿listo? ¿Ok? Entonces vamos a dejar este valor de una 10 milésima. Bien, muy bien. Entonces eso sería todo por esta parte. Vamos entonces a continuar. Este era un tema bastante sencillo, ¿sí? Entonces voy a terminar la grabación acá de esta parte